Es venir domingo tras domingo y volver a sentir esa sensación de familia. Y eso es lo que nosotros queremos experimentar cada domingo acá y queremos que sienta cada persona que se vaya añadiendo a la iglesia. Y nos han hablado, como recién decía Ezequiel, profecías tenemos para tirar al techo, ¿no? No, mejor no vamos a dejar. Pero que no perdamos nunca, y esto también basado en otra palabra de ciencia que hubo de una de las personas que oró por nosotros en la semana. Para los que no saben, vinieron un grupo de misioneros, y estuvieron hablando por toda la iglesia, por distintas personas, y habló de que somos una iglesia que tiene un corazón de humildad. Y yo creo que ese es, les diría, la herramienta más importante que nosotros tenemos. Y cuando hablaba con Jonathan, ese día que cenamos acá, yo lo traje a Jonathan en mi auto, fuimos desde allá de Retiro, y le contaba un poco cómo había sido. Él no sabía toda la historia de cómo había sido que ellos estaban en Argentina. De pronto, Jonathan estaba viajando para Argentina, pero él no sabía cómo había sido. Yo le digo, bueno, en realidad esto surge así, y le cuento un poquito la historia del libro que yo había leído de él, de que Cele también lo había leído en su momento, y de que después yo llevo al pastor de Adrogué y le comento, y ahí surge todo, y ahí viene. Y entonces yo le digo, la verdad es que Familia de la Fe es una iglesia que opera detrás del escenario. Porque realmente, yo te lo agradecía, porque me decía, la verdad que entonces todo esto es posible gracias a ustedes. Y digo, bueno, en cierta manera sí, le digo, o sea, los recursos no eran los nuestros, pero como dijo Ezequiel hace un rato, la fe sí fue la nuestra. Nosotros creímos que era posible para empezar a hacerlo. Podríamos haberlo descartado, ¿no? A veces vienen sueños grandes sobre la vida de alguien y dicen, no, esto seguro que a mí no me va a pasar. Y ahí es cuando uno apaga el interruptor de la fe y ya no deposita fe en ese hecho concreto, entonces eso no va a suceder. Sin embargo, era un sueño enorme y humanamente inalcanzable para nosotros. Era imposible que 13 misioneros y Jonathan Welton venga a Argentina porque nosotros le pusimos fe. Parecía imposible, pero sucedió, está terminando. O sea, de todo lo que fue la organización, que siempre está, después va a contar más todavía, ya está terminando. Y tenemos tanto para atesorar de lo que ha pasado. Y por eso yo quiero que ustedes compartan. Por eso vamos a ofrendar, y después de la ofrenda quiero que ustedes compartan algo breve, lo que sea que nos haya marcado el Señor en este tiempo con el viaje misionero. Pero vamos a orar. Vamos a orar y se acerca el terror. Se acerca el terror de esta iglesia, y es que cada mitad de año yo empiezo a hablar de balanzas. Y usted dice, no, otra vez me hacen hacer balances y me doy cuenta de todo lo que está en el debe. Pero se acerca la mitad de este año de cosecha. Se acerca junio. Y si ustedes ven la predicación de junio año pasado, yo digo, bueno, abran la carpeta, miren, estamos a mitad de año, que no les pase la segunda mitad volando. ¿Qué tienen que hacer entonces? Hacer un balance. Y en ese balance tienen que saber qué cosas alcanzaron en este primer semestre, qué cosas no alcanzaron, siendo sinceros con ustedes mismos, se van a proponer alcanzarlas antes de que llegue el 31 de diciembre. Amén. Así que vamos a hacer eso, vamos a ofrendar agradeciendo el primer semestre. Vieron que siempre sembramos potencialmente a futuro. Bueno, hoy vamos a sembrar hacia atrás, si es que me permiten esto, que no se puede obviamente, para que podamos agradecerle al Señor por lo vivido en este primer semestre. Quizás lo que ahora estás pidiendo al Señor se renovó, porque ahora tus necesidades se han renovado, ¿no? O sea, lo que necesitabas el 1 de enero no es lo que necesitas ahora en mayo y lo que vas a necesitar el mes que viene, pero también tiene que ver con lo que el Señor te está llevando a hacer. Y déjenme abrir un paréntesis y decirles que muchas personas han llegado acá. Es más, les voy a decir, una de las palabras proféticas que nos dieron tenía que ver con gente que venía a este lugar, que capturaba lo que había en este lugar, que se lo tomaba, lo creía y se lo llevaba. Está bien a los que se lo llevan a un lugar porque van a armar algo, porque van a bendecir a otros, pero tengamos cuidado también, porque yo he visto personas que entran acá sin nada. A la semana consiguen un trabajo, a las 2 semanas consiguen más horas de trabajo, y a las 3 semanas, ¿qué pasa? No vienen más. A ver, eso no es algo personal contra mí, yo no tengo nada que ver, pero lo que quiero decir es que eso se diluye, porque el que dio eso fue el Señor.
Entonces, si vos viniste acá buscando algo, me parece bien, pero lo que te vas a encontrar es con el Señor, y al que no puedes dejar es a Él. Entonces, si vos te vas a otro lado porque realmente el Señor te mandó a congregarte cerca de tu barrio, me parece bárbaro. Pero cuidado, y si ustedes que están acá, cuando alguien venga y saben que consiguió el trabajo, que ahora tiene el dinero, que cobró el juicio, o sea, las cosas que se destraban cuando uno se acerca al Señor, vieron que pasan ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, denle el mensaje de no te alejes del Señor, no te apartes del que te dio realmente esa bendición que ahora tenés. Porque realmente dice la palabra de Dios que el diablo anda ahí buscando a quien devorar, ¿no? Anda suelto por ahí. Bueno, y a los que principalmente devora es a aquellos que se alejan de Dios repentinamente y mucho más por intereses, porque saben que ahora recibieron lo que tenían. Pero vamos a ofrendar en este mediodía y vamos a agradecerle por lo que pasó en este primer semestre. Yo tengo para agradecer, y mi ofrenda, por eso, para que ustedes tengan una idea, va a ser por la vida de mi hijo. Está allá, contento, en los brazos de su madre, porque en enero vino él. Y yo tengo mucho para agradecer este primer semestre, que es un semestre único en mi vida. No voy a seguir hablando porque... Así que les parece que oremos, cada uno tenga en mente algo que yo sé que ustedes recibieron en este primer semestre y vamos a ofrendar por eso. Así que Padre, te bendecimos por lo que está haciendo y está terminando este primer semestre. Semestre ya de cosecha, Señor. Ya desde enero enviaste a mi familia en particular, pero también a esta familia de la fe, a Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y ha sido la primicia, el anticipo de todo lo que íbamos a ver en este año, pero que es un año que obviamente no ha terminado y que el segundo semestre será todavía mayor. Pero declaramos, Señor, que somos agradecidos con lo que ya nos diste en este primer semestre. Ya realmente nos diste mucho más de lo que podíamos imaginar. Pero te queremos agradecer, Señor. No queremos pasar por alto el agradecimiento porque creemos que todo lo que viene de tu mano es perfecto. Todo lo que viene del cielo es un regalo perfecto para los hijos. Así que gracias por este momento, en este mediodía que estamos compartiendo. Gracias por poder abrazarnos en esta mañana, porque vos estás en medio de nuestros abrazos, porque cuando nos miramos entre hermanos con alegría es porque vos estás ahí, Señor. Así que aprovechamos también para bendecir a cada uno de los que estamos acá, bendiciendo la vida, bendiciendo la salud, el cuerpo, bendiciendo los trabajos, Señor, que están representados, las economías que están representadas en esta familia de la fe. Así que te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ofrendamos al Señor. Y te voy a pedir que vayas abriendo tu Biblia en Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 11. Si a alguno le falta Biblia, podemos prestarla. Lucas 7, 11. Bueno, tremendas, ¿no? Las 2 semanas estas. ¿Quién quiere compartir algo? ¿Alguno tiene algo especial que diga, yo me llevo esto del viaje de los misioneros? Lucas 7, 11. ¿Alguno quiere compartir algo especial que diga, a mí me marcó esto? Puntualmente, seamos puntuales, precisos, pero para que entendamos lo que fue lo que vivimos. A mí me marcó mucho, creo que 2 cosas puntuales. Primero, la fe de todos los que vinieron, de todos los misioneros, como que fue como un cachetazo. Es como que traté de alimentarme y de nutrirme de esa fe que ellos tienen para ver como ellos ven que es simple el hecho de hacer lo que Dios nos manda a hacer, es sencillo, no es tan complicado, que no es que la gente no está abierta. A veces es el temor mío de que yo digo, no me van a hacer caso, no me van a escuchar. Y la verdad que nada que ver, porque fuimos a la Prida a repartir abrazos
re caraduras y la gente re necesitada y lo tomaron re bien y nos abrazamos a un montón de gente y fue hermoso. Después me tocó orar por una mujer que estábamos orando entre dos de los misioneros y yo, y la mujer se le fue el dolor de las piernas y fue como la primera vez que yo fui parte de algo así y es como que yo dije, ay, pero no sentí nada, no vi nada, no fue nada místico, fue algo totalmente simple y sencillo y más la fe de esa mujer que era increíble también, vio que estábamos orando por otras personas y vino y se acercó para que oráramos por ella y capaz que no entendía mucho, decía, vi estos manos santas que estaban orando por los demás y quiero ver si pueden orar por mí, porque me duelen las piernas. Se fue caminando, venía al hospital a hacerse ver y se fue a su casa. Y otra cosa que me marcó es que estábamos charlando y que una de las mujeres, Nancy, dijo, las personas no son assignment, ¿cómo se llama? La tarea, el objetivo, la tarea o asignación. Claro, la asignación de Dios a nosotros no son las personas. La asignación de Dios a nosotros es amar. Entonces yo lo que entendía cuando ella decía eso, que si nosotros vemos como el objetivo a las personas, las tornamos en objetos. Y las vemos como objetos y no nos damos cuenta. Entonces por eso decimos que nos va bien cuando la iglesia se llena de gente, o cuando le pudimos predicar a tanta gente, o contamos cuántas personas aceptaron al Señor. Y no está mal eso, pero si perdemos de vista que el objetivo realmente es amar, más allá de lo que pase o no pase, ahí estamos realmente cumpliendo la asignación que nos dio el Señor. Y que no es la gente, o sea, que no es el objeto de la gente, sino lo que va más allá, que es amar. Entonces eso como que me hizo un clic en la cabeza de que la tarea en realidad no depende del otro, sino de mí, de amarlos. Si yo los amo bien, como Jesús nos amó a nosotros, entonces va a salir bien la tarea. Si yo me enfoco en que la gente venga, o que se convierta, no es el punto. El punto para mí, en mi lugar, es amar. El del Espíritu Santo es el de convencer a las personas. Entonces eso me quedó marcadísimo. Y otra cosa que yo le pregunté al Señor una vez que estábamos haciendo una tarea, una salida, y después vinimos, yo me quedé acá y le pregunté al Señor si le gustó lo que hicimos, si está contento con lo que habíamos hecho, y él me dijo, ¿lo hicieron con amor? Sí, de hecho. Bueno, entonces lo hicieron conmigo, dijo el Señor. Entonces ahí me quedé tranquila de que sí. Y eso también fue algo muy... Gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere compartir algo? Pero no debe ser muy breve. Bueno. Podría hablar y... No me cuesta decir hablar. Te dije, no. Bueno, voy a hablar nada más de pocas cosas de la primera semana, donde tuvimos la bendición de recibir a Jim en nuestra casa. Así que fue una semana con nosotros. Bueno, algo que pasó en casa es que Jim oró por Darío y se sanó del hombro, así que recibimos también eso que él empezó a sentir ahí, subía el brazo, bajaba el brazo porque él por el accidente que tuvo en la moto no podía moverse, el brazo estaba arriba y bueno, se sanó. Y bueno, y después, la verdad que me tocó salir con Jim muchas veces a orar por gente, los dos solos, saben de mi inglés, que es bastante precario, y la verdad que fue en el momento de la oración, cuando él oraba por alguien y yo tenía que ahí traducir, fue sobrenatural, que haya podido hacer. Tremendo, pero quiero contar nada más dos cosas de esa semana, de lo que aprendí de cuando él oraba por los enfermos. Una que me llamó mucho la atención, fuimos a orar por una persona que tiene cáncer y tiene 5 tumores, ¿no? Entonces él contaba toda su enfermedad. Y bueno, el tumor más grande que él tenía era bueno, acá en la panza, claro. Y bueno, cuando Jim, yo le traducía, le escuchaba, y cuando va a orar le pregunta si tenía algún dolor. A mí me llamó la atención la pregunta, ¿no? Diciendo, está contando que tiene semejante enfermedad y bueno, tenía un dolor, bueno, en las nalgas, ¿no? Y él dijo, ¿puedo orar por ese dolor?
y oró por ese dolor en las nalgas y ese dolor cesó. Y después empezó a orar por el cáncer. Yo después le pregunté, cuando volvimos, por qué él hacía eso de, habiéndole contado a esta persona toda esa enfermedad tan tremenda, empieza por algo que casi no... Entonces él me decía, en el momento cuando quiero orar por alguien y veo que cuando me está contando algo necesito que mi fe sea mayor y que la fe de él también, empiezo orando por algo para que Dios empiece a hacer algo y yo digo, wow, esto ya pasó ya, y se le fue completamente el dolor en las nalgas a esta persona. Y esta persona dijo, ay, ya no siento más dolor ahí, bueno, ahora vamos a orar por lo mayor. Y eso me dio una enseñanza de que la otra cosa que nos pasó fue que el primer sábado que Jim estuvo, que fuimos con Darío hasta el hogar de mujeres golpeadas que está acá sobre Avellaneda, a llevar una estufa, ¿te acordás, Ari, que fuimos primero? Fuimos a llevar esa estufa. Y había dos monjas, que es un hogar de monjas, ¿no? Que están todas estas mujeres que ya no es de tránsito, sino que las mujeres con los hijos pueden quedarse directamente ahí, a comer, a dormir, a los días que sea necesario hasta que consigan un lugar nuevo o que consigan trabajo o un lugar a donde ir a vivir fuera de la casa donde están recibiendo la agresión, ¿no? Entonces cuando fuimos, que nos acercamos por segunda vez, habíamos ido a tocar timbre con Jim, una monjita salió, le dijimos lo que veníamos a hacer, ella nos dijo no, ahora no está la encargada y demás, y cuando volvimos la segunda vez a llevar la estufa, salió otra monja, pero había un matrimonio mayor que estaba ahí mirando el cartel de las cosas que el hogar necesita, que necesitaba una estufa, necesitaba varias cosas. Y cuando me pongo a hablar con este matrimonio, ellos hace 6 años, su hija que tenía síndrome de Down había fallecido y recién ese día habían decidido donar cosas y porque no habían podido desmantelar la habitación de su hija. Y bueno, este hombre tenía mucho dolor en la espalda, oramos por el dolor de la espalda y estaban estas dos monjitas ahí mirando. Este hombre recibe la sanidad de la espalda, consuelo, porque estaban tristísimos y oramos para que Dios les dé consuelo a ellos dos. Pero las dos monjitas que miraban lo que estábamos haciendo y el amor que le estábamos dando a este matrimonio, nos dijeron, bueno, sí, hablen con la encargada a ver qué se puede hacer, qué pueden hacer acá con nosotros. Y ahí Dios me muestra que es la forma de lo mismo que Jim oró, empezando por algo como algo menor. En que cuando nosotros entramos a un lugar, ya sea como cuando vamos al geriátrico, o cuando ahora vamos a entrar a ese hogar, que ya después les vamos a contar con Ari cuál es el proyecto para entrar a ese lugar, es ¿qué puedo dar yo? Que quizás es algo menor, ¿no? Estamos pensando en ir a hacer una merienda con esas mujeres, cocinar. Y después, ¿cómo hago lo mayor? Que es obvio que nosotros queremos que esas personas que están enfermas se sanen, si no tienen a Jesús en el corazón, lo reciban y demás. Pero ¿qué empiezo por lo menor? Es ¿qué capacidad tengo ya? De ir a tocar un timbre y decir, ¿qué puedo dar? Vengo a pasar tiempo, vengo a cocinar. Y después está, ¿no? Es esa enseñanza de cuando Jim oró por ese dolor que era muy menor frente a semejante enfermedad. Entonces eso es lo que más aprendí en estos días, es decir, cuánto si nosotros en ese amor que dice Ruth, podemos ir a dar ese amor a las personas que lo necesitan. Después lo sobrenatural lo hace el Señor a través de lo que nosotros creemos que Él lo va a hacer. Pero hay algo que es básico, que es lo que la persona necesita, que lo tiene como ahí, ¿no? Como ahí al descubierto. Así que eso es, y otra, perdón, el lunes cuando fuimos al hogar de abuela, Rosita, una abuela que está hace 7 meses ahí, y hace 7 meses cuando el hijo la dejó, ahí nunca más vino a verla. Entonces cuando terminamos decimos, bueno, a ver, ¿qué le queremos pedir a Dios y demás? Y ella le encantan las oraciones, pero me las hace escribir para ella después a la noche leerlas. Entonces en una oración me dice, bueno, escribime esto, y yo le tengo que escribir, ¿no? Jesús, te pido que mi hijo vuelva a verme. Yo cuando me hacen esas oraciones digo, uy, qué lío me meto, porque no, digo, 7 meses, nunca más la vino a ver, bueno, sí que estaba toda esa oración, escribió como 3 o 4, ¿no? Y eso era el lunes cuando fuimos con Ali, ya la cara de ella estaba toda, y quería que ya que se acerque. Vino mi hijo con mi nuera y me pidió perdón, y va a venir una vez por semana a visitarme.
ay, yo decía, gracias Señor, porque a veces uno no, como cuando las cosas parecen, claro, uno se toma el riesgo de decirle, y me decía, vos pensás que mi hijo, si yo le pido a Jesús, ¿va a venir mi hijo? ¿Hace cuánto que te ponga 7 meses? Uy, nunca más vino. Y le digo, ¿qué? Y volvió el hijo, le pidió perdón, vino con la nuera y la va a seguir visitando una vez por semana. Así que, tremendo. El lunes, ya terminó. El lunes, porque tuvimos otra idea en el hogar, cómo hacer para que las abuelas, más allá de que nosotros leemos cuentos, pintamos, se sientan como que están haciendo algo, ¿no? Entonces les propusimos, y les encantó, hacer alfajorcitos de maicena, que llevan las tapitas en dulce de leche y coco, y que ellas puedan hacer, estaban de lo más entusiasmadas, y después con esos alfajorcitos tenemos pensado salir a repartirlos, poder sacar alguna foto para que ellas vean a quién se los damos y que ellas se sientan parte de que están bendiciendo a otro. Esa es la idea, y es la misma idea que le vamos a proponer al hogar de las mujeres, de poder hacer una merienda con ellas, que ellas las preparen y que nosotros después al repartirlas digamos, esto es lo que están haciendo ustedes por otro. Así que bueno, ¿listo? Muy bueno. ¿Querés decir algo? Tenés 20 segundos. Bueno, perdón. Bueno, me robó los minutos. Bueno, lo que a mí me dejó de esta venida del grupo misionero, si bien yo siempre creí en las sanidades y sentí siempre que lo que me faltaba era hacer, porque ya la doctrina ya la tenía. Yo vine acá a esta congregación hace 3 años y era de doctrina -10, así que el Señor me llenó, el Espíritu Santo me reveló un montón de cosas, pero me faltaba eso, de volver a poder sentir ese amor hacia los demás que se me había enfriado por algo tan natural como no hacer nada. Claro, entonces a mí me gusta hablar con la gente de la calle, hice evangelismo toda mi vida, desde que me convertí, ¿no? De mi nueva vida, digamos. Y entonces, al estar con Terry, que es una de las chicas que vino, que es muy extrovertida, mucho más que yo, entonces yo tenía que traducirle, obviamente mi inglés -10, pero bueno, y era, bueno, quiero hablar por esa persona, y era, bueno, entonces fue la primera persona y cuando me solté, ya está, cuando una vez que me solté ya lo demás fue surgiendo. Pero lo que me impactó fue que primero me sentí mal porque dije, tiene que venir alguien de Estados Unidos para activarme de nuevo, que yo vaya a hacer algo, pero después digo, bueno, mejor, porque la verdad que me llevó eso ahora a querer hacer más cosas evangelísticas, y creo que a todos nos pasa de ahora decir, bueno, ya está, es hora de salir de la cueva y expandir el reino porque es necesario. Entonces me dejó eso, y también obviamente vi visiones y esas cosas, que si puedo compartir una. Bueno, una noche fue el viernes, no pude dormir absolutamente nada, porque yo ya sabía que algo el Señor me estaba revelando. Entonces cuando yo tengo visiones, en un día puedo tener muchas, y tuve 2, y veía como 2 flechas, pero como de signo de igual, y una mirando para la izquierda y otra para la derecha. Y después vi como un capullo de una rosa que se iba abriendo, pero como en los documentales que pasan en cámara lenta, así. Entonces, si el Señor me revela algo es porque me lo va a hacer entender, supongo, ¿no? Y entonces era muy lógico lo que estaba viendo. Obviamente que las flechas era de un ir y venir, de una relación de allá de Estados Unidos con nosotros. No sé si nosotros vamos a viajar o ellos van a venir. Ellos van a venir seguro el año que viene porque están muy entusiasmados, quieren venir de nuevo y seguramente van a hacer más, así que hay que prepararse. No sé si es nosotros ir o es el N, no sabemos, pero va a haber una relación, una conexión con ellos. Y la rosa representaba a nuestro país, yo veía eso. Como que se abría, como que crecía, y el Señor me decía que Argentina va a ser el epicentro de una gran reforma que trae Jonathan, obviamente, y que Argentina va a ser utilizada para expandir toda esa reforma en toda Latinoamérica. Entonces, que Argentina es la puerta para toda Latinoamérica. Entonces, me preguntaba, ¿no? Qué grande, ¿no? Que ellos y nosotros fuimos el fundamento. Y digo, bueno, Dios ya trajo a 14 personas de Estados Unidos, ¿por qué no va a hacer eso? Entonces me lleva a poder mirar mucho más allá de lo natural. Esto que pasó fue sobrenatural, obviamente, porque
como dijo Fernando, no teníamos ni dinero, no teníamos lugar, no teníamos actividades, porque había actividades de un día para el otro, pero me parece que fue una gran bendición, y aparte encontramos que, por lo menos mi preconcepto acerca del barrio era que eran gente muy cerrada, pero ir a la plaza, la verdad que fue totalmente distinto. Y me di cuenta de que hay que hacer, es eso, que estamos en un año de cosecha, ya trabajamos la tierra, todo, pero el último esfuerzo es ir a buscar la cosecha, ir a buscar, es hacer y acercarse. Así cuando nos acercamos van a venir. Y también me impresionó mucho lo que dijo Dan, que dijo una profecía que para mí fue excelente y muy exacta, que dice que tal vez nosotros no seamos mucho, una multicongregación. Y realmente yo siento que es así, pero yo también sentía, y hablé con Fernando en ese momento, que él decía que, como compartió hoy, que nosotros estamos llamados a trabajar atrás del escenario. Y sí es cierto, y yo también lo que sentía es que hace mucho tiempo, y se lo dije a Fernando, no sé si se acuerda, pero yo veía la congregación pero con muchos pupitres, como un colegio, como una escuela. Entonces, ni siquiera había leído el libro de Jonathan, Escuela de Profetas, nada, o sea, no había leído nada. Y entonces lo que el Señor me dijo, y me lo volvió a traer de nuevo a memoria, y me dijo que nosotros vamos a ser mentores. Nosotros va a venir gente, tal vez de otras congregaciones, pero van a venir a aprender de nosotros. Eso es lo que el Señor me habla, y que todas esas personas que van a creer en esta reforma, inclusive de otros países, van a venir a nosotros, a esta congregación, porque nosotros estamos llamados a ser gente de influencia. Tal vez no de masas, de una congregación de 3.000 personas, pero estamos llamados a ser, por lo menos los pocos que somos, a ser gente de influencia. Es eso lo que el Señor me mostró, y que es lógico también, porque cuando el Señor te da algo tan grande, también más te demanda, y todos los que tenemos hace mucho tiempo sabemos que cuesta más, que cuesta, y que hay mucha gente que tal vez poder dejar ciertas cosas les cuesta. Entonces, si nosotros queremos meternos en esta reforma, todos les hablo, de los que vienen hace un montón y los que vienen ahora, no importa, hay que dejar ciertas cosas y hay que realmente entregar toda nuestra vida a Él. Cuando uno hace la oración, yo te entrego mi vida, ¿no? Creo que todos hicimos esa oración, y yo digo, hay que tener cuidado, porque el Señor escucha y dice, bueno, está bien, vos me pedís esto, bueno, yo te lo voy a dar, pero para que yo te dé tal cosa, vos tenés que hacer tal otra, es condicional. Entonces, si nosotros queremos realmente ser esas personas que el Señor nos está diciendo, pero nos está diciendo a nosotros, ustedes van a ser mentores, ustedes van a enseñar, ustedes van a ser maestros, van a venir gente de otra parte del mundo, van a venir a escucharlos a ustedes, bueno, hay que prepararse, y hay que elevar nuestro nivel de fe a lo máximo y poder ver más allá de lo natural. Entonces, creo que eso es lo que más me impactó, y tal vez entender que las cosas son mucho más fáciles de lo que nosotros pensamos, solamente con el derecho de hacer. Nada más, es eso, ni siquiera es algo sobrenatural, es algo natural el hacer, el ir y hacerlo, ya está. Yo creo que hay cosas que no hay que ni siquiera pensar, así eso ya el Señor me viene revelando un montón, para mi vida personal y para la ministerial también, que es momento de si el Señor te está diciendo que vayas a orar por una persona, no le preguntes a Él si viene de parte de Él, porque viene de parte de Él. A ver, pero pasa, muchas veces nos preguntamos, ay, pero ¿será? ¿No será en otro momento? No, es ahora, a ver, si te lo está diciendo, es por algo. Entonces, entender eso, que la voz del Señor siempre está, pasa que nosotros no podemos muchas veces, por miedo o por ciertas circunstancias, poder escucharlas, es mucho más fácil. Y tampoco hay que tener ni la doctrina perfecta ni nada. Las estoy exhortando, es como mensaje, estoy exhortando. Pero bueno, es eso lo que, es como que yo sentía eso, que esto, lo que pasó del grupo misionero y como ellos también ven las cosas, ¿no? Uno de los chicos que estaba sentado, Gabriel, decía, hagan una lista de los que el Espíritu Santo ahora les está revelando, y cuando nosotros vayamos a evangelizar, van a ver que esa lista coincide con las cosas que vamos a ver en la calle. Entonces, fácil de fácil, ¿no? Porque en la mente siempre uno tiene un montón de cosas, pero es importante animarse y entender que es fácil. Entonces me enseñaron eso, que es fácil. La palabra fácil se me viene hacer y fácil, se me vino a la cabeza, y creo que es también lo que necesitamos ahora en nuestra congregación. Eso. Bueno, muchísimas gracias por compartirnos.
es interesante porque los testimonios hablaron de lo mismo. Y es como se llama la predicación. La predicación se llama La simpleza da miedo. Ahora les voy a explicar por qué. Y me parece que el común denominador de lo que hablaron era de lo simple. De que hay cosas que son muy simples en el reino de Dios y que quizás nosotros muchas veces las embarramos y abandonamos esa simpleza. Es interesante igual marcar la diferencia que simple y simplista no es lo mismo. No sé si saben la diferencia. Sí. Es interesante porque algo simple precisamente es algo que uno puede hacer y no necesita demasiadas herramientas, tiene que ir y hacerlo, pero ser simplista es cuando uno reduce algo peyorativamente. Ese es de lo simplista. ¿Sí? Esa es una manera simplista de hacerlo. No, vamos a lo simple, no a lo simplista. Presten atención ahí, como les dije, en Lucas 7:11, voy a ser breve, que dice Lucas 7:11, aconteció después que él iba, está hablando de Jesús, a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. El relato nos sitúa, acá en Lucas 7, en los recorridos de Jesús. No nos detenemos muy seguido a ver los recorridos de él. Quiero que dejen volar su imaginación dentro de las Escrituras, porque las Escrituras tienen eso también, ¿no? Cada 2 por 3 yo les digo, deténganse en lo que nadie se detiene, porque a veces nos detenemos en el milagro en sí y no nos detenemos en todo lo que pasó, su coyuntura, todo lo que pasó a su alrededor. Y presten atención que él dice que va caminando con los discípulos y con una multitud camino a Naín. En general nos enfocamos en los milagros, pero vamos a desenfocarnos un poquitito. Y quiero que pensemos cómo eran esas caminatas con el Señor. ¿Cómo deberían ser? Dice que era una multitud. Yo me imagino, ¿saben qué foto me vino a mí? La foto de Forrest Gump. ¿No? Caminando y vieron que se iba juntando gente atrás. La película creo que la habrán visto la mayoría. Y cada vez era más gente, cada vez era más gente, y él iba adelante porque él era el que dirigía obviamente, y la gente atrás caminando. A mí me viene esa imagen. Pero lo primero que quiero hacer es, y con el grupo misionero pasó, es desmitificar el carácter del líder y el tipo de conversación que puede tener un líder. Y a ver, que se entienda lo que voy a decir. Uno se imagina a Jesús en la caminata, a veces caminatas largas, solamente hablando de las Escrituras, ¿no? Como que todo lo contestaba con las Escrituras, nunca salía de ahí. Y la verdad es que yo no me imagino eso. De por sí él trabajó mucho tiempo en la carpintería, así que tuvo que hablar de otras cosas. Imagina que le venían a preguntar, ¿cuánto cobran? No, mi palabra es... No, no decía así. Él decía, no, esto vale. ¿No? O sea, se encargaba de otras cosas también. Entonces yo me imagino esas caminatas con el Señor caminando y una persona amigable, una persona amable. De hecho, una persona que sabemos que muchas veces dejó que tocaran su manto y demás cuando la gente lo apretaba, cosa que no está tan bueno, no es cómodo, y sin embargo él lo dejaba. Y los misioneros estos que vinieron eran muy descontracturados, ¿no? Sí. Vieron que a veces uno invita a predicar a alguien y hay como un halo de formalidad alrededor, que no digo que esté mal, pero cuando exageramos la formalidad la transformamos en religión, ¿no? Sí. Y cuando estamos ya en religión es como que no hablemos no hablemos de deportes porque no hablemos de tal cosa, cuando en realidad uno sabe cuál es el límite que el Espíritu Santo pone, aquellas cosas que ya no edifican, aquellas cosas que tienen que ver con pensamientos que son desordenados. Pero me quiero imaginar un poquitito esa caminata, estando ahí con el Señor caminando, como uno ve que está llegando a una ciudad. ¿Qué andarían ustedes con eso? ¿De qué le preguntarían? ¿Solamente le harían preguntas ministeriales? Aparte, pónganse a pensar, ¿qué podía entender la gente que estaba alrededor de él? De esa masa que caminaba con él, ¿estos entendían quién era verdaderamente él? ¿Les doy mi respuesta? Para mí ninguno. Porque aún los discípulos luego, más adelante, tuvieron alguna revelación, pero después, por las respuestas que vemos después de esa revelación, tampoco lo habían entendido del todo, ¿no? Pedro mismo recibe la revelación de que era el Cristo, pero después cuando le dijeron, ¿ese no era amigo tuyo? No. O sea que tuvo ahí algún conflicto interno. Pero, ¿qué le preguntaría a la gente al Señor cuando caminaba? Y encima a mí me interesa esto, que caminaban hacia Naín. Naín es una ciudad olvidada para nosotros. Mira que uno se acuerda, yo te pregunto, ciudades del Nuevo Testamento.
el monte, Jerusalén, Samaria. Capernaum, Samaria, pero casi nadie le dice Naín, ¿no? Naín es como una ciudad, como que el Señor se estaba acercando a una ciudad medio olvidada, como que no pasaba demasiado. Y ustedes se acordarán de Belén, obviamente, que hasta el nacimiento del Mesías no pinchaba ni cortaba, ¿no? Porque no pasaba nada. De hecho, los fariseos se reían un poco de esa ciudad porque no pasaba nada. Y de pronto la caminata de los discípulos, de la multitud, es hacia Naín. Y presten atención a lo que pasa. Dice el versículo 12, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, miren en qué momento llegó. He aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. ¿Se dan cuenta del panorama que se le presentaba al Señor? Llegaban ahí y lo primero que encuentra es este panorama. Y miren lo que dice en realidad. Hay un detalle bárbaro. Dice, esto lo hace todavía más complejo. Había fallecido un joven, o sea, estaba difícil la cosa, o un niño. La madre lo estaba llorando. Ella ya era viuda, con todo lo que eso ya representaba para la sociedad. Y toda la gente seguía esta procesión. Y de pronto aparece, bueno, con toda la banda, ¿no? Porque venía toda la banda. Pues. Así que en el medio de, aparte, para los que no saben, los funerales y los rituales que hacían los judíos para la sepultura eran muy estruendosos. Hasta se contrataba, yo sé que esto le va a parecer raro, se contrataba lloronas, personas que lloren alrededor, y cuanto más se podía contratar era como que la persona era más querida y a su vez tenía mayor poder adquisitivo. Pero en general había gente que lloraba, así que era un lío total. Vieron que los judíos son bastante efusivos, mismo en los casamientos, rompen los platos, demás. Para los funerales también, hacen un ruido bárbaro. Así que él llega con toda la banda, que venían charlando en el camino, y entran a la ciudad de Naín, ahí en la puerta dice, y se encuentra con este panorama tétrico. Y cuando el Señor la vio, a la madre, se compadeció de ella y le dijo, no llores. La simpleza, ¿no? La simpleza del Señor que a veces sorprende, que a veces nos descoloca, ¿no? Cuando el Señor es muy simple, ¿no te ha pasado que pediste una palabra para tu vida y la palabra que vino es más simple de lo que vos pensabas? A mí me ha pasado orar por gente que me viene, si tengo tal conflicto y demás, y parece una situación muy compleja, pero entiendo que la palabra que el Señor quiere mostrar es muy sencillo. Yo siempre pongo el ejemplo cuando a mí me pasó en un momento de apenas había conocido una iglesia que estábamos yendo con Luli, éramos novios todavía, y voy a hablar con el pastor porque necesitaba una dirección muy concreta en algo de mi vida, y el Señor me dijo, esperá callado en el Señor. El Señor no, el pastor, el Señor pastor. Esperá en silencio en el Señor. Yo, media vuelta, dije, me están cargando. Vengo hasta acá, me siento, espero que me desarrollen toda mi situación, yo le explico media hora mi cuestión, y él me dice que me quede casi que me calle la boca, ¿no? O sea, en otras palabras, un poco más lindas, pero callate la boca y esperá en el Señor. Así que me fui entre frustrado y dolido, pero con alguna esperanza de que podía suceder, y así fue. Esperar en silencio, en vez de hacer lo que yo creía que tenía que hacer, fue lo que me dio el resultado que yo necesitaba. O sea, la palabra fue simple, no simplista, pero fue concreta para mi vida. Así que te va a pasar más de una vez que el Señor, vos le vayas con todo una perolata de un problema enorme y el Señor te diga unas líneas. No, dos cositas, ¿no? Pero sí, ¿qué hacemos con estas dos cositas? Yo te puedo asegurar que con esas dos cositas voy a tener que hacer algo como esto que va a hacer ahora. Le dice a la mujer, no llores. Pero antes de decirle no llores, está el secreto de lo que activa todo lo que va a suceder después, y es exactamente lo que hablaba Ruth. Dice que se compadeció de ella. Ahora nosotros no usamos mucho, ¿no? Esta palabra, la usamos medio en chiste, cuando te compadezco, ¿no? Como cuando uno, ¿no?, tiene alguna situación y el otro casi cargándote te dice. Pero esta palabra en el original, ¿saben lo que quiere decir? Ser movido en las entrañas de uno mismo. Así que antes de decirle no llores, antes de ser simple, el Señor vio a la mujer, la vio desamparada, lo único que tenía era su hijo, ahora ya ni siquiera lo tenía, y se conmovió hasta las entrañas. Y de ahí parte lo sobrenatural.
Hace un tiempo yo dije que el motor de la iglesia, de todas las iglesias, pero por lo menos vamos a hablar de nuestra congregación local, no es el poder, sino el amor. Si partimos desde el poder, de queremos poder, estamos equivocados. Del amor correcto viene el poder. Entonces, cuando vos empieces a sentir que te conmueve lo que le pasa al otro, estás listo para lo sobrenatural. El terreno se abrió para lo sobrenatural. Mientras a vos te dé lo mismo que el otro está enfermo, no. Mientras a vos te dé lo mismo, porque también es verdad que nosotros decimos que, como bien decía Ruth, el milagro finalmente lo hace el Señor. Desde luego, uno aporta la fe, pero el milagro lo hace Él. Pero a mí no me tiene que dar lo mismo que pase o que no pase. A mí no me tiene que dar lo mismo. Por eso la mayoría de personas que han tenido ministerios de sanidad, el mayor obstáculo y lo que más les preocupa es la gente que no se sana. Porque aprendieron a amar. En el libro que justamente Ruth me prestó hace un tiempo de Randy Clark y Bill Johnson, se preguntan entre ellos eso. ¿Qué sentís cuando de pronto ves que alguien viene desesperado y no se sana? Y bueno, cada uno cuenta su conflicto. ¿Por qué? Porque aprendieron a amar. Porque no hay ministerio sobrenatural, no hay nada de todo eso si no amamos primero. Así que el Señor dice que se compadece de eso, o sea que lo siente en sus entrañas y luego le dice no llores. Pero déjame hacerte un paréntesis para tu vida en esto y quiero que te guardes esta frase que te voy a decir. Nunca creas que Dios es indiferente a tu pérdida o a tu dolor. Nunca. Vos podés decir, yo estoy llorando a la noche con mi almohada, solas o solo los dos, ¿no? Con la almohada ahí. Señor, ¿por qué? ¿Por qué no me escuchás? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Yo te puedo asegurar que el Señor sufre hasta en sus entrañas lo que a vos te pasa. Que la respuesta no aparezca inmediatamente no tiene que ver con Él, sino muchas veces con nuestra propia fe o que nosotros no estamos preparados para recibir la respuesta. Sí, Dios es un Dios que a veces posterga algunas cosas, porque la respuesta que nosotros buscamos termina siendo peor para nosotros. Dice la palabra del Señor que a veces no recibimos porque pedimos mal. Fácil, ¿no? Uno esperaba ahí otra resolución, otra simpleza del Señor. Ustedes a veces no reciben porque piden mal. Es fácil. Si pedimos mal, porque pedimos para nosotros, para hacer cosas que están mal, que son indebidas, que la palabra del Señor dice que están mal, no vamos a recibir. Y Dios posterga. Y puede ser que te lo dé más adelante. Así que Él siempre está a la distancia precisa para que puedas escuchar su voz diciéndote, no llores. Así como en una, se imaginan el diálogo, ¿no? No, a ver, porque nosotros tenemos la costumbre de sacar fotos bíblicas. Y en estas fotos bíblicas la vemos solo al Señor con la mujer. No, era el cajón en el medio. Disculpe que sea bastante brusco. El cajón en el medio. Ya la multitud que venía con él, más la multitud que estaba en la procesión. Y él se acerca y dice, y todos llorando alrededor. O sea, si había algo que hacer en ese momento era llorar. Y él le dice que no llore. Y miren cómo sigue. Y acercándose al féretro, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Es fácil esto, ¿eh? Si me hubieran dicho que era así una pavada. Ahora, acá en este versículo hay tantas cosas que pasan que quiero contárselas a ustedes cuando preparaba esta palabra. Cuando alguien se acerca con fe a una situación, te puedo asegurar que todo se detiene alrededor. Primero, presten atención, el Señor se acerca, toca el féretro y algo sintieron los que se lo llevaban. ¿Vieron lo que pasa acá? Presten atención al versículo. O sea, todo el mundo tocaba el féretro. Vuelven a mirar esto. La multitud se agolpaba llorando, un caos, esto era muy multitudinario, era estruendoso. Sin embargo, el Señor, que nadie sabía quién era, verdaderamente. No es que hoy nosotros con la historia ya contada, con Jesús en la cruz y con la resurrección, luego ya sabemos quién es Jesús. Pero si nosotros hubiéramos sido los que caminaban en esa procesión, no hubiéramos dado nada. Sin embargo, la fe del Señor tocó el féretro y los que estaban alrededor se pararon. Acá pasó algo diferente. Y esa es la fe con la que vos te tenés que embarcar cuando vos vas a hacer algo por él. Cuando vos te vas a acercar a una familia, cuando vos te vas a acercar a un enfermo, la gente de alrededor tiene que saber que la persona que llegó con una autoridad diferente. Y esa es la autoridad que te va a llegar con fe a una situación.
Asegúrate de llegar con fe a cada situación de tu vida. Porque eso es lo que va a marcar que todo alrededor sienta, aunque no sepa bien qué es, porque yo entiendo que estos se frenaron. No sabemos por qué se frenaron. Pero algo para mí percibieron, y era la propia fe de Jesús que ya emanaba de Él. Porque verdaderamente la fe en el Señor emanaba de Él y se podía palpar, como en este caso. Y miren lo que dice: joven, a ti te digo, levántate. Así que luego habló el joven que yacía dentro. Aparte habló con una convicción. No empezó, ¿no? A decir, bueno, si es la voluntad de mi Padre, 1, 2, 3, levántate. Hola, hola, hola. Claro. No, dijo, claro, a vos te digo levántate. Sí. A ver, ¿se dan una idea de esto? ¿Se dan una idea de la convicción y la fe que el Señor depositó en esta oración? No dijo, bueno, Padre, lo dijo, Padre lo dijo. No dijo, bueno, acá el espíritu de muerte, ahora, ¿no? En el nombre de Jesús. No digo que esté mal, otros momentos él reprendió algún espíritu, pero acá, evidentemente, lo único que pasaba es que el joven necesitaba vivificarse. Hay veces que hay enfermedades que salen así. La enfermedad, a vos te digo que te vayas. Este dolor que tengo, te digo que te vayas en el nombre de Jesús. Y mucho más todavía para nosotros que en la cruz del Calvario Él llevó las enfermedades. Así que nosotros estamos del lado de la cruz, donde encima nos resulta todavía más fácil. Así que si era fácil para el Señor en este momento, Él nos está dando un ejemplo para que entendamos lo fácil que es ahora para nosotros. Y le dice, joven, a vos te digo, levántate. Y dice el versículo 15, lo obvio, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Ahí yo creo que ya estoy en Capernaum. Porque, sí, por eso dije que la simpleza da miedo, porque en realidad lo sobrenatural, a medida que uno crece en lo sobrenatural, empieza a dar miedo, en el buen sentido de la palabra. Ver a un cajón que se abre. A ver, yo digo, ustedes me miran como que todavía no comprendieron la situación. Se abre el cajón y el tipo que estaba muerto, ya hace bastante, empieza a hablar. ¿Qué quiere haber dicho, no? Buenas. Y todo, yo salgo corriendo, después que me la cuenten. Saquen fotos ustedes, no sé, hagan lo que quieran. Pero me imagino el miedo que te genera ver, aparte, no quiero dar más detalles, ¿no? ¿Ya me entendieron o sigo con los detalles? Es realmente una escena complicada, pero habla del impacto de lo simple y de la misericordia de Dios. Lo simple y la misericordia de Dios genera absolutamente una atmósfera sobrenatural a tu alrededor. Lo vivieron 2 semanas todas las personas que salieron acá con los misioneros. Hay oraciones, o mismo, como todas las profecías que Ezequiel les contó que profetizaron acá, ¿saben cómo fue? Yo les dije simplemente, les pido que profeticen sobre la iglesia. No dijo, bueno, pero ahora que vengan los músicos, ¿no? Habremos 1 hora a pleno, saltemos, demos vuelta y después profetizamos. No, simplemente empezaron a orar y a hablar y profetizar, porque tenían convicción de lo que iba a salir de sus bocas era la palabra que Dios tenía para nosotros, y así fue. Y así lo mismo del ejemplo que estoy poniendo, es muy simple. El Señor paró el lugar, le dijo, vos no llores, y empezó a orar, dio una palabra y sucedió. Y dice el versículo 16, y todos, ¿qué dice? Tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y también decían, Dios ha visitado a su pueblo. O sea que se dan cuenta que no sabían quién era. Por más que dijeron un gran profeta, que eso lo ponía a Jesús un poco más arriba, ¿no?, que algunos otros. Sin embargo, para el pueblo de Israel había ya grandes profetas. Ezequiel había sido un gran profeta. Jeremías había sido un gran profeta. Otros no, los profetas, había profetas que habían profetizado mucho menos y quizás para el pueblo de Israel eran ubicados un paso por debajo. Así que él estaba a la altura de Jeremías. No, sabemos nosotros que no hay ningún profeta que pueda compararse con el Señor Jesucristo. Sin embargo, la gente dice que tuvo miedo
pero glorificaba a Dios. Y cuando ustedes se mueven en los hospitales, cuando ustedes caminan los barrios haciendo la obra del Señor, la gente glorifica a Dios por eso. Aunque no sepan a quién glorificar, en el fondo, el corazón que dice la palabra del Señor, que está preparado, está listo para adorar al Señor, termina adorando a Dios. Por eso, salgan y hagan. Porque la gente va a glorificar a Dios sola. Casi que no van a tener que guiarlo, se van a dar cuenta por el amor. Cuando uno va con algo muy estructurado, sí. ¿Vieron que cuando uno viene como a darle un bibliazo en la cabeza al otro, le dicen, ustedes son testigos de Jehová, ¿no? Porque ya tienen su modus operandi. Ellos operan así, por el convencimiento de una refutación tras de otra, y alguno cae. Está bien, hagan. Pero cuando vos vas con amor y manifestás el verdadero amor de Dios, que no es doctrinal el amor excede a la doctrina, entonces la gente va a saber, ustedes son de Dios. Ustedes son de Dios. Después habrá tiempo para enseñarles, habrá tiempo para la doctrina, habrá tiempo para enseñar la palabra, pero primeramente la gente sabrá que ustedes vienen de parte del Dios Todopoderoso simplemente porque saben amar. Entonces cuando te vuelvas indolente es alguien que ya no siente dolor, que ya no le pasa nada, preocupate porque estás alejándote directamente de lo sobrenatural. Porque para agarrar lo sobrenatural hay que trabajar en amor. Y dice el versículo 17, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. ¿Se va a hacer famosa la familia de la fe? Me gusta porque coincido en esto que compartía Lara y que fue yo creo que la profecía de Tau a mí fue la que más me tocó. Después fui y le dije, fue muy preciso porque realmente habló de un ministerio tras escena y de que el corazón humilde era lo que nos iba a caracterizar, y yo estoy convencido que va por ese lado. Estoy convencido. Como así también estoy convencido que vamos a llegar a mucha gente, porque cuando vos tenés un estudio bíblico, un instituto bíblico acá, que saben que es el sueño que yo tengo para este lugar, vos sin darte cuenta, aunque no tengas 3.000 personas, tocas muchas más personas. Porque vienen a estudiar uno de una iglesia de miles. Y ya con eso, esa semilla ya es una potencia para que se hagan un montón de cosas. ¿Me siguen? Entonces no hace falta que el número de la iglesia sea muy grande para alcanzar una nación. Hace falta trabajar estratégicamente. Otra de las palabras que nos dio el Señor el otro día en la profecía. Así que el impacto de lo sobrenatural hizo que la fama de él se extienda. Pero acá hay algo bastante interesante. Yo dije, cuando leí fama, dije, ¿qué es esto de fama? ¿Qué? ¿Se empezaron a hacer pósters con la cara de Jesús? ¿Qué era lo que pasaba? ¿Y saben cuál es la palabra en realidad que traducen todas, casi, o por lo menos casi todas las que yo leí, traducciones bíblicas? ¿Saben cuál es en verdad la palabra? Logos. Así que lo que se hizo famoso en realidad fue la palabra. ¿Y la palabra y el Cristo qué son? La misma cosa. Porque la palabra enseña que Él es el Logos. Desde antes de la fundación del mundo. Para los que no saben, la palabra Logos significa palabra misma. Y dice que la palabra se extendió. O sea, Jesús y la palabra de Dios son la misma cosa. Cuando el amor llega a una ciudad, la palabra también llega. Porque la palabra, el amor y Jesús son intercambiables, porque son la misma cosa. Y así se popularizó todo lo que tenía que ver con el Señor en esas aldeas, en toda la región, ya no solamente en la ciudad, sino en toda la región de Judea. Así que, si querés extender el reino de Dios aquí en la tierra, empezá por caminar, continuá por ser misericordioso, poné fe en cada cosa que emprendas y habla con autoridad sobre todo lo que no tenga vida. Y yo sé que hasta acá vos decís, sí, pero esto, ¿qué tiene que ver conmigo? Es que ahora vamos a hacer algo práctico nosotros. Yo quiero que te detengas un instante a pensar en qué es lo que no tiene vida o necesita arrancar en tu vida. Porque vamos a hacer una oración tan pero tan simple que va a arrancar. ¿Lo crees? Vos decís, no, pero acá para lo mío hay que interceder horas y horas porque yo... Esta palabra nos está... Hay cosas que necesitan intercesión, no digo que no estoy negando la intercesión. Lo que estoy diciendo es que en este momento Dios está con esta palabra, saben que la palabra de Dios es un disparador, abriendo esto para que vos ores por lo que vos necesites.
que hagas una oración tan fácil y tan simple, pero que produzca una activación. Así que puede ser que sea cualquier cosa. Puede ser que lo que esté detenido en tu vida, ¿qué es? Tu vida sentimental. Ya me decís, yo en mi vida sentimental hay que decirle, a vos te digo, vamos. O quizás en tu vida laboral, ¿no? Quizás tu trabajo, decís, mi trabajo está, o no tengo trabajo, o necesito que levante. Y entonces vas a decir en esta mañana, trabajo, a vos te digo, levantate. Así casi como canchero. Porque a veces cuando uno tiene fe, uno entiende que puede decir algo y te dé resultado. Y no hace falta que primero te prepares y digas, bueno, ahora no, simplemente vamos a hacer una declaración juntos. Pero antes déjame decirte una cosa antes de que terminemos orando. ¿Te acuerdas cómo empezamos? Empecé diciéndote o contándote que Naín era un pueblo comúnmente olvidado por nosotros, ¿se acuerdan? ¿Y sabes lo que significa Naín? Significa deleitoso o de gran belleza. Y para mí Naín es la ciudad de Temperley. Para mí es esa ciudad. Vieron que el sur a veces está olvidado, ¿no? Sí. Cuando uno mira los noticieros y demás, siempre pasan todo por el norte, ¿no? Donde hay mayor poder adquisitivo, por la capital. O cuando hablan de los accesos, como que el puente de la Noria está allá. Ahora que lo hacen nuevo, quizás le dan más importancia, pero como que el sur no tiene esa trascendencia. Y dentro de la ciudad, Temperley es una ciudad muy importante a nivel ferroviario, porque las conexiones más grandes se hacen acá, pero como bien nos decía alguno de los misioneros, ya no recuerdo quién, es una ciudad de paso también. Es una ciudad de paso, porque viene la gente, baja acá, se para en el andén, se toma otro tren y se va. O sea que conoce Temperley, pero no conoce verdaderamente lo deleitoso y la gran belleza que tiene. Y nosotros somos los encargados de mirar nuestra propia ciudad, donde el Señor nos puso, de esa manera, con gran belleza, como el Señor nos dice que miremos. Así que vamos a orar. Vamos a hacer algo simple. Las cosas simples pero hechas con fe lo cambian todo. Así que aquello que carece de vida en tu propio presente, yo quiero que mientras estemos orando, vos simplemente le digas a esa situación, con el nombre de esa situación, a vos te digo, levántate. Y lo hagas con tanta fe y tanta convicción que sabes que en los próximos días, en las próximas horas o en el corto plazo, antes de que termine este primer semestre, vamos a ponerlo el semestre también, vas a ver una activación. No vas a tener que gritarle a la situación, no vas a tener que hacer nada, vas a tener que simplemente declarar con fe. Tomá esa fe que el Señor hizo para levantar a este joven ahí en la aldea de Naín. Así que cerrá tus ojos, enfocate en este momento en esa área específica donde está detenido algo, donde está quieto, donde no genera los recursos que tiene que generar, o si te sentís sola o te sentís solo, pero sabés que el Señor tiene a alguien preparado para tu vida, decide, levántate. Con fe y simpleza, que de tus labios salga esa palabra. A vos te digo, levántate, porque creo que la palabra del Señor es simple, es fácil y abre lo sobrenatural. Así que papá, gracias por esta palabra que nos torna simples pero efectivos. Y gracias, Señor, porque lo sobrenatural está todavía más próximo. Hace 2 semanas estaba a una distancia, pero ahora nos enseñaste un montón de cosas y está verdaderamente cerca de nosotros todo lo que va a suceder. El segundo semestre será de una cosecha del doble que lo que fue el primero. Antes de que termine el mes de diciembre de este año veremos el doble de cosecha de todas las cosas que hemos pedido. No hay oración, Señor, que vos te hayas olvidado. No hay oración que no tenga respuesta. Por más que se tarde, como vimos el domingo pasado, lo creemos y lo vamos a ver. Porque esa es tu promesa, Señor, que vos contestás las oraciones de tus hijos. Que clamemos a vos y vos nos vas a responder. Así que lo que hacemos en este mediodía es declarar aquel problema que tenemos, aquella situación detenida. A vos te digo, levántate. Así que en el nombre de Jesucristo te entregamos, Señor, esta palabra, te pedimos que nos dirija en la semana y que testimonios se levanten de esta palabra que nos hablaste. En el nombre de Jesús.
Amén y amén.